Amigos de YouTube, esta historia muestra los rituales ocultos que realizaban los mayas. El hijo del emperador maya había sido criado desde pequeño apartado de los demás niños. Su educación incluía ciencias, astronomía, arte, matemáticas, estrategias de guerra y una clase mística muy especial que llevaba a cabo el sacerdote principal. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. Secretos de los mayas. En el ocaso del periodo clásico maya, cuando la selva del Petén aún no era un mar de ruinas, sino un organismo vibrante de jade y piedra caliza, la ciudad de Zulja se erigía como el faro del conocimiento mundial. El emperador Kilik-Teli, un hombre cuya mirada era tan gélida como la obsidiana pulida, gobernaba con mano de hierro. Pero su obsesión no era el oro sino el Lineage. Su hijo, el príncipe Chanyópat, fue concebido bajo un eclipse de fuego, un presagio que los astrónomos interpretaron como el nacimiento de un dios o el fin de una era. Desde el primer día de su vida, Chanyópat fue apartado del mundo de los mortales. Mientras los hijos de los nobles jugaban a la guerra en las plazas, el príncipe habitaba en la Torre del Cenit, un recinto de piedra blanca donde el silencio solo era interrumpido por el paso de las estrellas. Su educación fue una arquitectura monumental de la mente. Aprendió la matemática fractal de los dioses, la astronomía que predecía el pulso del cosmos y la estrategia de guerra que convertía el campo de batalla en un tablero de ajedrez cósmico. Sin embargo, el eje central de su existencia era el sumo sacerdote Milik-Tabel. Milik era un hombre sin edad, cuya piel estaba tatuada con los glifos de realidades prohibidas. En lo profundo de las cámaras subterráneas, donde el agua de los cenotes susurraba secretos milenarios, Milik-Tabel llevaba a cabo el ritual más sagrado y peligroso. Cada ciclo de Venus preparaba el Shivalbaka, un brebaje de color violeta profundo que contenía una destilación de hongos sagrados de las cuevas más oscuras, veneno de la serpiente de cascabel de los bosques nubosos y una raíz que solo florecía cada 50 años. «Bebe, Chanyópat», decía Milik-Tabel, su voz resonando como el crujir de rama seca. «El cuerpo es una prisión de carne. Este brebaje es la llave que abre la celda al ingerir la pócima». El príncipe experimentaba una metamorfosis sensorial. El tiempo se volvía líquido. Sus alucinaciones no eran meras fantasías, eran lecciones místicas de las entidades que habitan el inframundo. En esos viajes transdimensionales, los dioses le enseñaron a leer el lenguaje oculto de la naturaleza. Aprendió que la lluvia era un diálogo entre el cielo y las raíces, que los terremotos eran el reacomodo de los huesos de la tierra y que el relámpago era el pincel de los antepasados. Este conocimiento le otorgó habilidades que desafiaban la física. Al cumplir los 21 años, el príncipe ya no era completamente humano. Cuando caminaba por los pasillos de la pirámide, sus pies no tocaban el suelo. Levitaba a unos milímetros, dejando un rastro de aire ionizado a su paso. Lo más inquietante era su capacidad para la desmaterialización. Chanyópat podía caminar hacia una pared de roca sólida, cerrar los ojos y sentir cómo sus átomos se entrelazaban con los minerales de la piedra, emergiendo al otro lado sin un solo rasguño. La tensión política alcanzó su punto de ebullición cuando el emperador Kilik-Teli anunció que Chanyópat tomaría el mando del sector de la estrella Jaguar, la provincia más rica y conflictiva del imperio, frontera con los salvajes guerreros Etsai. Pero dentro de la corte, la intriga tejía su red. El general Khan, un veterano de 1000 batallas cuyas cicatrices eran su único orgullo, despreciaba al príncipe. «Shula no necesita un mago que atraviesa paredes», rugía Khan en secreto ante sus capitanes. «Necesita un carnicero que sepa hundir un hacha de pedernal en el pecho del enemigo». Khan, impulsado por una ambición ciega, pactó una traición con los jefes Etsais. El plan era sencillo pero brutal. Emboscarían a la caravana real en el paso de los Jaguares, un desfiladero estrecho donde la magia del príncipe sería inútil contra miles de flechas. El día de la partida, el aire pesaba con un presentimiento de muerte. La caravana avanzaba bajo el dosel verde de la selva cuando, de repente, un grito de guerra rompió la paz. Miles de guerreros Etsais, con sus rostros pintados de rojo y negro, cayeron de las copas de los árboles y de las crestas de las montañas. El general Khan, en lugar de defender al príncipe, ordenó a la Guardia Real retroceder, dejando a Chanyópat rodeado. Pero el príncipe no mostró miedo. Se bajó de su litera, sus pies flotando sobre la tierra ensangrentada. Cerró los ojos y conectó su mente con el Shivalbaka que aún corría por sus venas.
invocó al relámpago. El cielo, que segundos antes estaba despejado, estalló en una furia de rayos azules que descendieron como lanzas divinas, incinerando a los atacantes de la primera línea. El dinamismo de la batalla fue aterrador. Chaniópat se movía como un fantasma. Un guerrero Itzi lanzaba una lanza de obsidiana y el príncipe simplemente se volvía inmaterial, dejando que el arma atravesara su pecho como si fuera humo. Segundos después, aparecía detrás del atacante, golpeando su corazón con una frecuencia vibratoria que lo detenía al instante. Sin embargo, el giro más inesperado estaba por revelarse. Milik-Tabel, el sacerdote mentor, apareció en la cima del desfiladero. No traía bendiciones. Levantó un cetro de hueso y comenzó a recitar un conjuro en una lengua muerta. El suelo bajo Chaniópat se volvió líquido, pero no por la lluvia, sino por una trampa de energía oscura. Milik-Tabel había estado usando al príncipe como un recipiente para acumular poder, planeando sacrificarlo ese mismo día para abrir una brecha permanente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, convirtiéndose él mismo en un dios rey eterno. «Tú fuiste mi creación, Chaniópat», gritó Milik-Tabel, mientras el cielo se tornaba de un color carmesí antinatural. «Ahora, sirve a tu propósito final». El drama alcanzó niveles cósmicos. Atrapado entre la traición militar de Khan y la traición mística de su maestro, Chaniópat tuvo que usar la lección más difícil que había aprendido, la del equilibrio. En lugar de luchar contra la energía oscura de Milik-Tabel, el príncipe se fundió con ella. Utilizó su conocimiento de astronomía para sincronizar su pulso con la rotación de la Tierra. En una explosión de luz que se vio desde las ciudades de Taikol hasta Palenque, Chaniópat revirtió el flujo del ritual. El portal que Milik-Tabel intentó abrir se convirtió en un vórtice que comenzó a succionar la traición de la ciudad. El general Khan, al intentar atacar al príncipe por última vez, fue lanzado por una onda de choque contra las rocas, donde su propia hacha de pedernal terminó con su vida. Milik-Tabel, viendo su plan desmoronarse, intentó huir atravesando una pared de roca, imitando la técnica del príncipe. Pero Chaniópat, con un gesto de su mano, alteró la densidad de la piedra. En ese preciso instante, el sacerdote quedó atrapado para siempre en la roca, su rostro gritando en silencio, convirtiéndose en parte de la montaña de Zolja. Al caer la noche, el silencio regresó a la selva. Chaniópat caminó de regreso a la ciudad, sus pies finalmente tocando el suelo, habiendo renunciado a gran parte de su poder divino para salvar a su pueblo. El emperador Kilik-Tali recibió a su hijo, no como a un heredero, sino como a un salvador. El príncipe Chaniópat gobernó durante 50 años, no con brebajes ni hechizos, sino con la sabiduría de un hombre que había visto otros mundos, y decidió que con todas sus imperfecciones, era el único que valía la pena proteger.